Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Como le había comentado antes de irnos a la pausa, vamos a seguir tratando, ya que el viernes pasado también en Tendencias Radio tratamos el tema de la ley de lavado de activos, una ley que recientemente fue promulgada por el Ejecutivo, que es la ley 155-17, que viene a derogar la ley de lavado de activos que existía antes y proveniente de tráfico ilícito de droga. De manera que para esto nos hacemos acompañar de un experto en la materia, y estoy hablando del señor Ángelo Rijo. Ángelo Rijo cuenta con 8 años de experiencia en temas de gestión integral y riesgo y cumplimiento regulatorio, tanto en empresas locales como internacionales. Ha implementado exitosos programas de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo en el sector asegurador dominicano, exmiembro de la Comisión Técnica de la Cámara de Aseguradoras y Reaseguradoras CADOAR. Estudió y revisó las normativas de la Superintendencia de Seguros que regula el tema de lavado de activos en el sector. Está avalado por la Superintendencia de Seguros como capacitador en el tema de lavado de activos y terrorismo en el sector asegurador. Bienvenido, Ángelo. Gracias, Francesco. Gracias, Carly. Buenos días por la invitación a su programa. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación nuestra. Cuéntame un poco, Ángelo, para que poner en contexto a la audiencia. Cuéntanos en qué consiste realmente la nueva ley 155-17 que viene a derogar la 7202 del 2002. ¿En qué consiste más o menos la diferencia? Porque si se emite o se promulga una ley, pues debe de existir una diferencia entre una y otra. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Claro que sí. Fíjate, la ley número 155-17, emitida, digamos que hace 3 semanas por el Poder Ejecutivo, viene a derogar la ley 7202, que era una ley bastante, digamos, que atrasada en cuanto al tema lavado de activos. La ley número 155-17, si las comparamos con la anterior, es una ley bastante robusta y digamos que penaliza el tema del narcotráfico, de la extorsión, del soborno en República Dominicana, y además va en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el GAFI. El GAFI no es más que esa institución a nivel internacional que traza esas buenas prácticas en temas de lavado de activos. Nosotros hace, digamos que 4 años, el país se acogió a un análisis de riesgos nacional que lo dirigió el Banco Mundial. En ese análisis el país no quedó muy bien parado y digamos que estuvimos a punto de caer en lista negra. Digamos que para un país estar en lista negra tiene serias repercusiones porque se le cierran los financiamientos internacionales, claro, y digamos que estimula también la inflación. Entonces, a raíz de eso, el país como que decide ponerse las pilas y se acopla a una nueva ley de lavado de activos. Es por eso que surge una nueva ley que va más en línea con las recomendaciones del GAFI y, por supuesto, penaliza más drásticamente el soborno, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Excelente. O sea que esta ley, vamos a decir que nos pondría a un nivel ya equitativo de los demás países de la región, ¿correcto, Ángelo? O sea, le estamos poniendo como un margen más controlado a todos esos temas que obviamente son muy importante, ¿cierto? Sí, claro que sí. Ya el país con esta ley, digamos que va en línea con los estándares internacionales del GAFI y va en línea con sus requerimientos. Además que cae como anillo al dedo en República Dominicana por el tema de Odebrecht, ¿cierto? Así que sí? Es, correcto. Qué bien. Bueno, hablemos de las instituciones y los organismos que están contemplados en la ley para dar curso y dar salida a lo que es la ley de lavado de activos en República Dominicana. Entre ellos está la unidad de análisis financiero. ¿Podrías tú explicar a toda la audiencia en qué consiste este organismo? Claro que sí. La UAF, que es la unidad de análisis financiero, no es más que esa entidad gubernamental que se encarga de recibir todos los reportes de todos los sujetos obligados, de aquellas transacciones en efectivo que se hagan y de las operaciones sospechosas. La UAS depende, digamos, que del Comité Nacional de Lavado de Activos, que es el comité encargado de trazar las pautas políticas a nivel nacional en la prevención del lavado de activos.
Entonces la UAF viene a ser como el brazo ejecutor de ese comité. O sea que la UAF lo podemos comparar como la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, en cuestiones de lavado de activos. Puede ser que sí, se puede decir así. Bueno. Mira, tú sabes, Ángelo, que una de las cosas que nos interesaría que nos profundizara un poco, porque por la experiencia que tanto Cáliz y yo tenemos en la parte seguros, es ver cómo esa nueva ley viene a controlar un mercado, un sistema que antes no estaba controlado, que es el sector seguros. ¿Puedes, por favor, explicarle a la audiencia qué viene a hacer esa ley con la parte del sector seguro? Claro que sí. El sector asegurador, como ustedes saben, es un sector altamente vulnerable y susceptible a ser utilizado como vehículo lavador para el crimen organizado. Digamos que la antigua ley que teníamos era del año 2002. La Superintendencia de Seguros tenía un rol muy, digamos, que pasivo en ese entonces, y digamos que esa ley siempre nos tipificaba como sujeto obligado, pero no es hasta ahora donde la superintendencia emite una normativa donde nos exige al sector asegurador, entiéndase reaseguradores, corredores y aseguradoras, a implementar una serie de políticas, procedimientos y controles para mitigar el riesgo de lavado de activos. ¿En qué consiste esas políticas? Se debe designar un oficial de cumplimiento, se debe designar un comité de cumplimiento, se deben hacer unos manuales de procedimiento, controles, para impedir que a las compañías sean digamos que, puestos recursos provenientes de actividades oscuras. Pero para un corredor pequeño, para una compañía aseguradora, bueno, es fácil tú poner un oficial de cumplimiento, sí, porque tú tienes que tener un presupuesto para esto, pero para un corredor pequeño de 7 empleados, de 10 empleados, 15 empleados, va a tener que reestructurar toda lo que es la organización como para poner de manifiesto la ley con relación a las ventas. Entonces, ¿podrías tú un poquito ampliarme sobre esto? Claro que sí. Los corredores de seguros, digamos que pequeños, que tienen menos de 30 empleados, tienen una ventaja, y es que la ley indica que cuando el sujeto obligado tenga menos de 30 empleados, la función de cumplimiento, de prevención, podrá recaer sobre el principal ejecutivo y su equipo. Es decir, que en ese sentido se favorece porque las compañías pequeñas no tienen que invertir en un recurso adicional que se dedique exclusivamente a eso. ¿Y cómo se detecta entonces una actividad de algún cliente que viene donde nosotros hacer algún seguro, o donde los corredores de seguros o la aseguradora, ¿cómo es el mecanismo para ellos detectar que hay algún tema de lavado de activos? Claro, ahí por ejemplo con el tema de detectar, va muy de la mano de la cultura, va muy de la mano de la capacitación que se le dé a las personas. Por ejemplo, imagínate que a una compañía aseguradora vaya, por ejemplo, un cabo a asegurar una Range Rover. No, o sea, con eso no estamos diciendo que le está lavando, pero es una señal de alerta que te puede inducir a que hay algo extraño. Sí, porque un cabo con un salario de 7,000 pesos. De 7,000 pesos no va a tener claro. una Range Rover. Pues viendo lo que nos explica, se va a hacer difícil entonces en el mercado asegurador, asegurar un bien. Bueno, no diría que difícil, pero sí los controles vienen, digamos, que a mitigar ese posible riesgo de lavado dentro del sector. Ok. Sería interesante también explicarle al público, ¿no? Y como te digo, vamos a profundizar más en el tema en el sector que más conocemos, ¿no? En la parte segura. Pero sería bueno también a nuestros colegas explicarles qué tienen que hacer ellos para actualizarse con respecto a la nueva ley. Porque tú dijiste, la gran mayoría de los corredores de República Dominicana, me imagino que tienen menos de 30 empleados, ¿cierto, Cáliz? Sí, claro que sí. Ok, por ende, la mayoría de ellos va a caer la responsabilidad de las actuaciones sobre el gerente o el presidente, en fin, en la persona que represente la empresa. Pero sería bueno que todos esos colegas entiendan qué deben hacer y cuándo deben hacerlo, porque
en el día a día de las operaciones de un corredor, tal vez ese gerente no esté presente en la oficina, sino puede que tenga 10 o 12 empleados. Y llegó una persona, llegó un cliente con una jipeta que vale $100,000 y la quiere asegurar y la quiere pagar en efectivo. Entonces, ¿cuál es su obligación como dueño de la empresa? ¿Qué le tiene que decir a sus empleados? Porque al final las acciones de sus empleados van a repercutir responsabilidad sobre su persona. Entonces, ¿qué debe hacer esa persona, ese corredor que tiene empleados, que están haciendo sus funciones cuando no está, que entró esa persona, aseguró una jipeta que vale $100,000 y son $20,000 el seguro y el tipo saca $20,000 en efectivo? ¿Qué deben hacer ellos para prevenir que ese corredor que anda en la calle buscando más negocio no tenga repercusiones penales por haber hecho un negocio que él desconoce o sus empleados desconocen? ¿Entiendes? ¿Qué tú recomiendas con la experiencia que tú tienes para que eso no ocurra? Porque va a ocurrir. Claro que sí. Digamos que al momento de designar al presidente o al gerente general ante la superintendencia como oficial de cumplimiento, evidentemente esa persona tiene un equipo detrás, porque no se va a poner, digamos, que a trabajar esos temas operativos el día a día. Él se va a apoyar en un equipo. Entonces, a ese equipo y tanto a él se le debe capacitar en las funciones de cumplimiento. También es importante destacar que el sector asegurador tiene un plazo de hasta el 12 de julio para implementar esas políticas. Los corredores de seguros y las compañías aseguradoras, como sujetos obligados, digamos que son susceptibles a temas de multas y penas. La actual ley indica unas penas que van desde 20 a 40 años y de los 200 a 400 salarios mínimos en caso de incumplimiento voluntario de la norma. Pero también el oficial de cumplimiento tiene unas penas y unas sanciones que le recaen en caso de incumplimiento, que van desde los 3 a 5 años y los 200, 100 y 200 salarios mínimos. Eso quiere decir que no cualquier persona puede ser oficial de cumplimiento. O sea, al momento de designar un oficial de cumplimiento, debe tener plena conciencia de qué significa eso y cuáles son las responsabilidades que le acarrean en caso de incumplimiento voluntario de la norma. Claro, vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a seguir con más contenido sobre la ley de lavado de activos con nuestro invitado de hoy.